Comenzamos esta que es la última conversación del día aquí en Tele 13 Radio. Esto es el 103.3 de la ciudad de Santiago, también en tele13radio.cl, en nuestra aplicación para móviles, en nuestro canal de YouTube. Con Quique Mujica hacemos Página 13. ¿Cómo estás, Quique? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mira qué equipazo tenemos el miércoles. Cristian Valdivieso. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Se me olvidó, ¿cuál era el nombre artístico de Cristian Valdivieso? Criteria. Don Criteria. Don Criteria. Como Don Graf, Don Criteria. Porque Cristian Valdivieso es director de Criteria, que es una famosísima encuestadora, muy prestigiosa. Voy a decir forrado, pero no. Extremadamente certera. Nosotros vemos bien las tendencias. Los números son para los matemáticos precisos. Eso es ingeniería. Por si no le achunta. ¿Cómo Ingeniería cibernética. ¿Qué es lo que dice el estadístico cuando le dice, oye, no le achuntaste? No, lo nuestro son las tendencias, no somos Zulma. Exacto. Don Criteria. Paula Escobar Chavarría, nombre artístico Paula Escobar Chavarría. Exactamente. Muy buenas tardes, En el micrófono Iván. queda tanto mejor. Aquí, Paula, sí. aquí estamos. Y levántalo un poquito, sí, ya que estamos. Yo te ayudo. Ya, Ahí. listo. Todo este tipo de cosas que se hacen antes de salir al aire, pero bueno, así es la No vida. importa, aquí estamos. Lo logramos. Enrique Mujica. La cuenta pública. Todavía podemos exprimirle una gota más a ese limón. Esto para analizar el gobierno del presidente en su arco completo de 4 años. 4 cuentas públicas. ¿Es cierto, no, Cristian, que la encuesta, que las cuentas públicas favorecen el rendimiento de un presidente, pero que esa subida es más bien efímera? Hemífera, como hubiera dicho Peter Veneno. Sí. Claro, en general tienden a favorecerlo porque le da una visibilidad importante y particularmente cuando los presidentes se desenvuelven bien, performática y comunicacionalmente. Y creo que el presidente Boris tiene ese don, de alguna manera. Entonces, le pega el discurso. Le pega el discurso. Le pega el discurso, le pega la palabra, le pega el simbolismo. Y en ese sentido, efectivamente, le rinde, pero es hemífero, como dirían por ahí, en la medida que finalmente la agenda termina siendo cooptada por los temas que se van imponiendo rápidamente una vez que la cuenta pasa. Entonces, la cuenta es un momento en particular donde los presidentes logran instalar ciertos mensajes, ciertas ideas, fuerzas que le permiten de alguna manera dar una ruta de navegación para el próximo año. Pero en términos de aprobación ciudadana, en general no rinden en el mediano plazo. Ese es el punto. Ahora, igual ha durado esta agenda. O sea, digo, ha sido hábil el diseño del presidente que habla el domingo, habló ayer en Tele 13 Radio, hoy día en la noche en Tolerancia Cero, más rato. Exactamente. Y después va a dar una entrevista el jueves también, Bueno. a un medio digital. Eso sé, no sé cuál, pero Medios digitales. sí, Medio digital. eso es lo que sé. ¿Cuál será? Qué raro. The Clinic. Ah, podría ser de Clinic. De 13.cl. No, pues sería... No. Yo creo que ahí los Estuvo. otros medios Partió reclamarían. por ahí. Sí. Vamos, analicemos. Partamos, Cristian vale. Valdivieso. Bueno, qué interesante eso, porque lo que les propongo es que analicemos la cuenta pública mirando no solo esta cuenta, sino las anteriores, para ir viendo el arco narrativo que intentó instalar el presidente, y que cerremos mirando más políticamente esta cuenta pública, ¿ya? Lo primero es que todas las cuentas públicas del actual gobierno, la 1, la 2, la 3 y la 4, siempre estuvieron marcadas, a diferencia de otros gobiernos, por una elección que les precedía. Es decir, que venía una vez que después de la cuenta pública, y eso es de alguna manera una espada de Damocles para la cuenta pública inevitablemente. Sí, perdón, yo creo que además este ha sido el gobierno que más elecciones ha tenido, Sí. ¿no? Todos los años, pues. Todos los años. Todos los años. Exacto. Entonces, tuvimos una primera cuenta pública donde la idea del presidente era más o menos fundar un nuevo contrato social, donde la elección que se venía era el plebiscito constitucional 1, ¿verdad? plebiscito Apruebo o sería rechazo. 1, Exactamente. Entonces, esa fue la primera cuenta pública del presidente, donde el presidente de alguna manera trata de fundar un nuevo relato social donde su mensaje sigue siendo una lógica de campaña. Habla de la esperanza, de la refundación institucional, de la relevancia de la aprobación de la nueva Constitución, sigue hablando de reformas estructurales, derechos humanos. O sea, hay una cosa muy idealista que fue un poquitito la puesta en escena de la campaña propia del presidente. Desde mi punto de vista, el presidente en esta primera cuenta pública de alguna manera está horquillado por la elección que viene después, pero de alguna manera también marca muy fuertemente el devenir de su administración porque el presidente perdió un tiempo muy valioso. Es decir, en la cuenta pública siguió en campaña el presidente y siguió pensando que su programa de gobierno, su gobernanza iba a estar dada por la aprobación de una propuesta constitucional que no se aprobó. Entonces el presidente perdió los 6 primeros meses, y ni que decir, hasta el plebiscito de salida,
sin proponer nada, sin proponer sus reformas, sin plantearle un proyecto claro al país y muy a merced del viento. ¿Ah? Ahora, es importante esta primera cuenta porque de alguna manera se conecta con la última que vamos a ver, porque esta primera cuenta muestra a un presidente que decide salir a hacer campaña. ¿Ya? Y decide salir a hacer campaña porque se da cuenta que el plebiscito estaba medio complicado, a pesar de que siempre la culpa eran de las encuestadoras y de los medios. Encuestadoras que le apuntamos bien a la tendencia, pero nadie vio la tremenda brecha que se producía. Entonces era evidente. Entonces el presidente... Pero claro, perdona, pero ya llegado al 1 de junio, ya las encuestas decían Exacto. que iba ganando el rechazo. Exacto. Digamos. Claro. Sí, además también hubo un punto de inflexión con la convención con el caso Rojas Vade. Claro. Que eso había sido mucho antes. Y incluso yo creo que ya a finales de febrero las encuestas empezaron a mostrar con la eliminación del Senado, con, digamos, varias medidas así en que ya había, ya Lo que pasa digamos, es que el viento iba para otro lado. Chile despertó después de la elección presidencial. Sí, ahí hasta incluso los políticos dijeron, a ver, ¿qué está pasando allá? ¡Wow! Ahí fue la movida de la UDI a apoyar a Elizalde para parar la convención constituyente, pues se dieron cuenta, despertaron porque habíamos estado en modo ¿Qué estaba pasando presidencial. adentro de la convención? Claro. Chile Fue presidencial ese Chile año. volvió a despertar. Después del estallido social, se durmió la pandemia, volvió Chile a despertar, despertó pero 2.0. con el péndulo al otro lado. Entonces, lo interesante es que el presidente sale a hacer campaña y creo yo que ese fue un error. Porque lo comprometió demasiado con el proceso constituyente y además que lo atrasó en sus labores como mandatario y en sus propuestas de gobierno. Y además, esto estaba muy articulado desde la lógica del que el Frente Amplio siempre había ganado todo. Sí, po. Entonces, ingenuamente probablemente o voluntaristamente dijeron, bueno, si salimos a hacer campaña, dijo Giorgio Jackson, dijo Gonzalo hacemos. Winter, el presidente que es el líder de la coalición, lo hacemos y la damos vuelta. Entonces, eso marcó mucho. La campaña del 2023 es la campaña del realismo. Aquí es donde se produce... La cuenta, del 2023, ya después de esto, es la campaña del realismo, donde yo diría que aquí es donde se empieza a producir lo que se ha denominado la famosa voltereta, en la del 2023 fundamentalmente. ¿Ya? Y que parte con lo que conversó el presidente con Iván en Mesa Central, me acuerdo hace mucho tiempo, donde dice esto, otra cosa es con guitarra. En noviembre, eso fue en noviembre. Exacto. O sea, había pasado el plebiscito y todavía no pasaban ni los indultos ni el rechazo a la reforma tributaria, que fue el tercer mazazo. Exacto. Entonces, otra cosa es con guitarra, después vienen los indultos, el problema de la reforma tributaria, y llega esta cuenta pública, donde a la vuelta de la esquina de la cuenta pública venía un nuevo plebiscito De salida. de salida, que era a favor o el rechazo, y donde esta vez el gobierno también se jugaba mucho, porque el gobierno tenía que perder, pero la mayor derrota hubiera sido que ganara la constitución de los republicanos y de Chile Vamos, que era cómo se entendía esto, si ellos habían peleado por una constitución distinta. Republicanos que ya habían ganado la representación de casi 2/3 en el... Claro, y lo malo que en el Consejo. la alternativa a derrotar a los republicanos era quedarse con la constitución de Pinochet, de Exactamente. los 4 generales. O Es sea, que- era pérdida y pérdida. Era pérdida y pérdida, pero la mayor pérdida era que ganaran los republicanos una vez más. Y este era un triunfo, era una derrota estructural para el gobierno. Entonces, no se puede mirar las cuentas públicas sin pensar en el trasfondo de lo que hay en el horizonte para los gobiernos y cuáles son las motivaciones que hay detrás de esto. Entonces, obviamente, el presidente aquí se empieza a dar, comillas, la voltereta, no lo digo en sentido despectivo, pero habla con mucha fuerza del tema de seguridad, de la economía, son los pilares que no hemos dado cuenta, que el país está en otra situación, que el país requiere mucho foco en seguridad pública, en reactivación, en temas laborales. O sea, aquí el temor de base era seguir polarizando y perder el segundo proceso constituyente. Yo creo que eso era un gran dolor para el presidente. Y eso fue, de alguna manera, el antecedente o el contexto de la cuenta del 2023. La del 2024 ya empieza el presidente con la idea de dejar un legado político, que es fusionar a el mundo socialdemócrata, concertacionista, nueva mayoría, con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Y es donde el presidente empieza a marcar un poco más el tono de lo que aspira a ser su legado el 2024, cuando ya habla del estado de bienestar de alguna manera. Empieza a adueñarse de esta idea, la empresa nacional del litio, elecciones progresistas, garantías de derechos, y propone con mucha fuerza la reforma de pensiones. Aborto. Y aborto también. 1.0. Claro, pero eso En termina, 2024, eso claro. como al final, ¿te fijas? Claro. Pero en el fondo, él lo que articula ahí es la idea de una gobernanza con un Estado social, más o menos socialdemócrata, y donde el foco que pone en la reforma previsional es muy central para él. Ojo, y ayer, déjame volverme al asunto del legado político desde el punto de vista de la coalición. Ayer, cuando el Consejo Nacional de la DC decide apoyar a Carolina Toá,
vaya que le da la razón, digamos. O sea, avanza en el mismo sentido que el Exactamente. presidente quiere, digamos. Hubo un partido, perdón, que el presidente Boric no quería dentro, digamos, no estuvo invitado a ser parte del gobierno. Ni Yo de me acuerdo, cerca, digamos. ni de cerca, me acuerdo que digamos, se le preguntó directamente cuando era presidente electo en enero y dijo que la DC era un proyecto distinto, Sí. que no estaba ni considerado. Y ahora, en el fondo, la DC es muy importante, quizás no tanto por la cantidad de votos, sino que simbólicamente, ¿no? Sí. Aun cuando vamos a ver cómo esto tensiona, porque la DC entra, pero dice no vamos en una sola lista. Entonces van a venir otras tensiones. Efectivamente, sí. Pero efectivamente el presidente ya el 2024 empieza a dibujar esto como su legado que vamos a ver si efectivamente lo logra concretar, ¿verdad? Pero ahí es cuando viene el copago cero, ¿verdad? La empresa nacional del litio y la reforma de pensiones que son de alguna manera políticas bien universalistas y donde el Estado tiene un rol muy importante. Y en eso el presidente dibuja eso. Y en esta elección del 2024 igual tenía el horizonte de la elección municipal y de gobernadores. Entonces, Eso, claro. de alguna manera el presidente, esta elección, creo yo, lo preocupaba menos. ¿Ah? Y empieza a dibujar un poquitito más esta mirada. Y por último, y aquí quiero que analicemos más políticamente la cuenta del 2025, que tiene como horizonte la elección presidencial y parlamentaria ahora en noviembre. Yo tengo la impresión de que el presidente vuelve a salir a hacer, de alguna manera, fuerza en la campaña presidencial. ¿Ah? Más allá de lo que instala en la cuenta, el presidente decide salir a ponerle quilla a la campaña presidencial de la izquierda. Se despliega como no lo habíamos visto desplegado en los últimos meses. Una cadena nacional bastante larga, una cuenta pública, perdón, después una cadena nacional en la noche, después entrevista con Iván en Mesa Central, después creo que va hoy día en la noche a Hoy en la Tolerancia noche Cero, Tolerancia después Cero, tiene Magnum. pensada otra entrevista con otro medio. Entonces, es bien significativo. Y en esta cuenta pública del 2025, el presidente decide salir a campaña, salir a meterse en la campaña, y claro, hace una propuesta donde refuerza su idea de un gran arco progresista, socialdemócrata, donde invita y mantiene la idea de que la coalición tiene que ser una coalición amplia e integrada por los distintos partidos, pero al mismo tiempo el presidente ya no hace un mea culpa tan claro. Es decir, una cosa es el mea culpa respecto del estallido social, que son cosas que ya escuchamos, pero respecto de la gestión de su gobierno, el presidente más bien muestra orgullo, muestra logros, se muestra aplomado respecto a lo que hace y no se muestra de alguna manera acongojado. Vuelve a ser un poquitito más él, de alguna manera. Claro, dice sí que, como mencionábamos, que el estallido provocó algún tipo De confusión. de confusión respecto del análisis y que leyeron mal el resultado del 2021, Sí, de noviembre sí. del 2021. Pero son cosas bastante obvias, ¿te fijas? Pero Pero hay que decirlo. No es tan doctora. obvio reconocerlo. Sí. Sí, lo Yo que pasa creo- es que con un 62 de rechazo no te queda otra exacto. Y Que yo creo que que reconocerlo. Yo creo que el presidente ya lo había reconocido en algún minuto en distintas situaciones, pero bueno, vuelve sobre eso, está bien, pero digamos que su mea culpa no tiene que ver con cómo lo ha hecho como gobierno. Exacto. Y está perfecto, o sea, el presidente está en campaña, el presidente no va a salir en el último año a decir, mira, lo hemos hecho pésimo, pedimos perdón, nos queremos retirar del canal, nos Esto que queremos hicimos retirar. de cada precio justo estuvo mal. No, Claro, no va. Le pone mucho foco al tema económico y poco foco al tema de seguridad. Mm. Y me acuerdo que alguna vez con Iván le hicimos una asesoría, comillas, en Mesa Central, donde demostrábamos que lo de seguridad para el gobierno es medio inelástico. La gente ya no le cree. Claro, no le No hace le la rinde, diferencia. No le rinde. Te fijas, puede decir, mira, puede salir el presidente a perseguir delincuentes, pero no le rinde. En cambio, lo Puede económico... salir vestido de, Claro, de- claro. de fuerza carcelero. pública, de carabinero. Claro, no va a claro, pasar. exactamente. En cambio, lo de economía sí le rinde un poco más, lo hemos visto, y en eso el ministro Marcel ha tenido un rol importante, porque además la economía ha andado menos mal de lo que se esperaba de alguna manera. Pero además, y además de esto, de poner foco en lo económico, pone un fuerte tono, ¿verdad?, para de alguna manera empezar a calentar la elección presidencial, y desde mi punto de vista es en ese momento que el presidente sale a calentar la elección con el tema del aborto, con el tema de Punta Peuco, con el tema, con el tema de derechos humanos, de alguna manera con recuperar una discusión más valórica y de principios, ¿verdad?, más política que tan tecnocrática como había sido la del 23 y la del 24. ¿Por qué creo yo, y con esto cierro, que el presidente sale a calentar la elección? Porque de alguna manera el presidente, así como intuyó el 2022 en su primera cuenta pública, que perdían el rechazo, perdían el plebiscito, creo que ahora intuye que su peor derrota o su mayor derrota es que la segunda vuelta sea entre dos candidatos de derecha.
Y al intuir eso, dice, todo lo que yo estoy proponiendo como un gran legado progresista, todo lo que estoy proponiendo como un legado que permita instalarme a mí también, porque los políticos y los presidentes tienen vocación de poder, más alguien que tiene 40 años, como el gran líder articulador de la futura oposición, pasa, entre otras cosas, porque al menos haya un candidato del oficialismo en la segunda vuelta. Es decir, ¿qué relato posible de gobernabilidad y de conducción de una oposición puede tener un presidente que... Ni siquiera pasa la segunda Claro, vuelta. porque lo normal es que haya alternancia. Los presidentes pueden perder, pero quedan muy bien parados. Frei perdió con Piñera, Bachelet salió con un 90% de aprobación y quedó muy bien parada como la líder natural de la oposición. Pero otra cosa es que ni siquiera pasa un candidato oficialista a la segunda vuelta. Pero Yo creo- baja la vara. Bueno, pero es que... ¿Ah? Bueno, pero si ni un incumbente ha ganado ni una elección No, en América pero lo Latina. estamos diciendo aquí que no sean Sí. dos de derecha. Pero que no sean dos Por de... eso te digo, es que bueno, eso sería su mayor derrota. claro. Yo creo que uno puede asumir que gane la oposición, pero que dos personas quiere decir que te derrotaron. Es como que hubiera ganado el plebiscito, el a favor, el segundo plebiscito. ¿Te No, fijas? es Alemania contra Brasil en Brasil. exactamente. Y digamos. pasaste a la historia, ¿no? Claro. Por Y el primer entonces- presidente Y entonces yo creo... Claro. Que que su no coalición tiene no pasa a segunda un vuelta. Pero en el sucesor caso en la del segunda vuelta. expresidente Piñera no pasó alguien de su coalición a segunda vuelta, porque recordemos que José Antonio Cast No fue era de su opositor coalición, al, es verdad. al Claro. gobierno del Es un presidente punto. Pero es de Piñera 1 y derecha. 2. Pero por lo Bueno, menos es pero de era derecha. opositor. Porque hubiera sido Boric Y es un feroz Jadwe. opositor. Claro, Y pero Chile Vamos tuvo con quién plegarse y se plegó rápidamente una cierta campaña al menos. O sea, En cambio, ¿qué hace la izquierda? ¿Qué Así hace la que- izquierda hoy Ahora, día? Lo sintomático de esto es que hace 2 meses consideramos que era prácticamente imposible. Sí. esto. Ahora Y es ahora- improbable. Claro, y hace 2 meses la moda era Es que improbable, pero es Johannes posible. Kaiser iba como avión para Bueno. arriba y que Cast iba bajando. por O sea, eso digo, está está líquido. está móvil el está panorama, móvil, tal pero yo cual. creo que el presidente se intenta anticipar. Sí. Y entre otras cosas, y aquí con esto cierro, pasa que la campaña oficialista hasta ahora estaba poco prendida. Y está poco prendida porque la campaña no mueve emocionalmente. Es decir, es una campaña que no genera ni miedo a Janet Jara, como producía miedo en algunos grupos Daniel Jadwe. Daniel Jadwe, que salieron a votar por Boric porque de alguna manera Daniel Jadwe era una amenaza de que efectivamente si ganaba esa primaria podía ser presidente. Janet Jara no provoca ese temor. Y por otro lado, las otras candidaturas no provocan la esperanza que en su minuto movió Gabriel Boric y que lo hizo que saliera mucha gente a votar por él también, porque de alguna manera él representaba una esperanza después de la pandemia, ¿verdad? Un El cambio árbol. generacional, un árbol. Entonces es una campaña que emocionalmente está muy poco tensionada dramáticamente. Yo creo que el presidente se da cuenta de eso. Y eso puede significar que a pesar de que uno teóricamente intuya que debieran haber 2 millones de votantes en esa primaria, y con lo cual saldría fortalecida la primaria, eso es racional, porque ha pasado antes, pero si emocionalmente la gente no se conecta ni con el miedo ni con la esperanza, puede tener una primaria que sea muy fría y donde la participación llegue al 1.000.000 o al 1.000.000 y poco, y eso también es una derrota y podría ser el inicio de que efectivamente el candidato que gane ahí no tenga asegurado el paso a segunda Ahora, vuelta, y eso sí. sería la gran derrota del presidente, creo. No, yo lo he dicho antes y a partir del reporteo, hay mucha gente que piensa que esta elección la tienen perdida. Mucha gente dentro del socialismo democrático. Frente Amplio tienen más esperanza. Entonces esto es como ir a elegir un segundo, que es bien poco atractivo. Entonces yo hago el símil siempre, es como en un mundial, ¿quién ve el partido entre el tercero y el cuarto? Claro, Porque Uno ve la somos muy final. fanáticos solamente. Claro. Sí. Entonces la verdad que si vamos a perder, nos van a arrasar, y eso se lo he escuchado a alta gente del socialismo democrático, uno lo ve en las cámaras muy entusiasta haciendo campaña por todas, pero la privada te dice, no, y si esta la tenemos perdida. Claro, o que Ahora, está al menos cuesta arriba. claro. Solo, te tiro la palabra, Paula, pero un análisis sobre la temperatura de la primaria. Me da la impresión de que era más o menos evidente que había que esperar la cuenta pública para que se volviera a centrar la atención. Y yo creo que se está empezando a calentar. Y ahí cada uno va a tener que usar sus mejores armas. Carolina Toa estuvo esta mañana en Mesa Central, acá en Tele 13 Radio. Estuvo muy correcta, no quiso pelear. No quiso pelear con Jara, a Muley y Winter básicamente los ignoró. Mientras en paralelo, en la Radio Universidad de Chile, Gonzalo Winter le está, literal, perdón la palabra, le está sacando la cresta. Sí, ¿ah? Está diciendo que la Ah, campaña de Carolina Toa era No entera. noventera. Claro, lo que pasa es que Vinter se está quedando abajo en la pelea. Entonces necesita. Tiene que subirse a la micro. Y Janet Jara, ya tuvo. Carolina Toa dijo hoy día que había sido un debate Sí. completamente normal el de ayer en la USACH, pero Janet Jara dijo, entre Fue otras dura. cosas, algunos se están poniendo nerviosos con las encuestas. Sí. empiezan a Y dijo que hablar. había que cambiar la situación de seguridad, que no bastaba con Exactamente. hacer lo mismo el gobierno. Entonces, está adquiriendo temperatura. Paula Escobar Chávez. Ya, Pablo Escobar Chávez. Oye, yo que el tema de Cristian muy interesante, yo inmediatamente empecé a recordar las cuentas públicas del presidente Lago, que en una breve encuesta que hice, sin validez metodológica, pero solo, digamos,
se reconocía que las cuentas del presidente Lago eran las más preparadas. No es extraño pensarlo porque acuérdense que él tenía 2 equipos trabajando en paralelo y competitivamente. Claro. Tenía a Eugenio Laera con el discurso del día a día, con el relato del día a día, pero tenía a Ernesto Otone trabajando en la cuenta final. O sea, eso es lo que decía. Otone está preparando la última cuenta pública en el fondo. ¿Cómo vamos a entregar al gobierno? Y siempre teniendo la gran película. Siento que esta cuenta pública del presidente Boric fuera más parecido a lo que Otone y su equipo trabajaban para el presidente Lago, en el sentido de hacer una síntesis de sus logros, pero no una lista de supermercado solamente, ¿no? De logramos esto, sino qué significa el sector que él representa, ¿no? Y creo que así como el expresidente Lagos es quien mejor ha definido probablemente lo que significa la socialdemocracia en Chile, ¿no? Cuál es su impronta, cuál es su ideología, cuáles son sus maneras de intentar resolver los problemas. Yo creo que el presidente Boric trató también de decir, bueno, esto es ser hoy día progresista, con la amplitud que eso implica en el siglo XXI, que es muy distinto de lo que le tocó al presidente Lagos. Y yo creo que en ese sentido me pareció interesante, tanto en la cuenta como después en tu entrevista, Iván, lo que dijo, se refirió, por ejemplo, a Susan Neiman, a la discusión que hay entre universalismo y las minorías o la política identitaria. Particularismo, claro. Exactamente, o sea, resolvió y dijo, bueno, nosotros estamos por el universalismo, lo cual no significa dejar de lado, por supuesto, a minorías que han sido excluidas, pero el énfasis tiene que ser universalista. Evitó definirse como socialdemócrata contigo, Lo evitó, pero sí. lo que enarbola, digamos, es decir, una carpa lo suficientemente grande a esta altura, digamos, el primer cuarto de siglo del siglo XXI, para que quepa mucha gente frente a lo que él define que es una amenaza muy grande, que es la derecha populista radical, ultraderecha, nueva derecha, como quieran que se llame, ¿no? Así que yo creo que eso es lo primero que quiero decir. Me pareció que tenía una calidad distinta en cuanto a la elaboración de un mensaje que va más allá de la mera reproducción de los logros. Y lo segundo que me pregunto, Cristian, con lo que dices tú de que esta primaria está careciendo de emociones como miedo, esperanza, pensando que el miedo es uno de los vectores que hoy día moviliza más en las elecciones del mundo, más que la esperanza, el miedo. ¿Crees tú que el hecho de que en el área de la derecha esté emergiendo con fuerza la alternativa de Kast, que ya hay muchas personas que creen que Kast es el que va a ganar a Evelyn Matei, digamos, que sea para pasar a segunda vuelta, como ya logró derrotar a Chile Vamos la otra vez, o definitivamente en una segunda vuelta germana, como se ha denominado, ganarle? Y que por el lado de la centroizquierda esté agarrando tracción Janet Jara, que si bien ella es una persona muy empática, muy alegre, que si yo, tiene una personalidad muy convocante y que sus políticas no han sido para nada extremas, hay que ser justo, ella ha aplicado políticas muy universalistas, pertenece a un partido que tiene el marco ideológico que tiene, que es el Partido Comunista, que hasta ahora, por lo menos en Chile, ha generado un techo. ¿Tú ves que el miedo tanto al Partido Comunista como a José Antonio Kast pueda movilizar, digamos, a gente a esta primaria? Yo creo que no hay miedo al Partido Comunista todavía, al menos porque nadie piensa que Janet Jara efectivamente pueda ganar una elección presidencial, como sí mucha gente pensaba, estos son subjetividades al final del día, que Daniel Jadwe sí podía ser presidente podía de Chile. ganar. Y Y salía en la además encuesta, Jadwe era alguien mucho más polarizador, mucho más duro, más rudo, ¿ah? ¿Te fijáis? Donde además era mucho más ideologizado que lo que es Janet Jara. Pero hoy día no hay miedo, efectivamente. Al revés, alguna gente incluso piensa que si gana Janet Jara es más fácil para la derecha todavía el triunfo. Y eso es muy distinto. Y por otro lado, es muy distinto a lo que pasó en el 2021. Y por otro lado, un poco lo que decía aquí, que no hay esperanza ni siquiera en las personas, pero tampoco esperanza que efectivamente la elección pueda ser ganada. Y eso tiende a disminuir la movilización. Entonces, esto está por verse. Y respecto a Kast, Kast, lo que ha pasado el último tiempo, y creo que él ha trabajado bien la campaña, y nosotros lo venimos conversando hace rato también, ha ido repuntando, y parte de su repunte es que la gente siente que sea moderado y que ya no es tan extremo como era antes. Yo creo que la campaña de Kast, o el miedo a Kast, más bien se va a empezar a desplegar en la segunda vuelta, sea con Matei o sea con la izquierda, eventualmente, pero hoy día las energías no están puestas en el miedo que está generando Kast, sino que en otras dinámicas. ¿Te fijas en cómo va la competencia con Evelyn Matei y otras cosas? Y porque la energía de Kast está centrada en propuestas y en cosas súper sencillas y muy como canónicas, así que uno no se mueve de un émbolo de Exacto. equilibrio. Y anda muy tranquilo. disciplinado, Por ¿no? eso. Y anda tranquilo. Y además, Muy disciplinado. exacto, muy disciplinado y no engancha. No. No engancha con los engancha golpes con del puntapeu, gobierno. no, No engancha nada. con nada. Él ahora es freísta. Entonces ya es evidente hecho, que está ayer habló generando de Frei Ruiz Tagle. un giro al centro. Entonces, la campaña del 2021 movilizó mucho por miedo, es verdad, pero también por esperanza que logró Boric.
Pero la del 2013, que fue Bachelet, y donde todos dicen votó 2 millones de personas, pero fue pura wishful thinking, ¿no? Es decir, todos estaban felices con Bachelet y votaban por la esperanza que ella producía, porque nadie pensaba que no iba a ganar la primaria. Entonces movilizó Y que no iba a ganar la elección. y que no iba a ganar la elección, ¿te fijas? Entonces, aquí no hay ni esperanza ni miedo, y por lo tanto está por verse cómo esto se tensiona. Y para cerrar, creo que Carolina Toá tiene que ser más ruda si es que efectivamente quiere producir algo. Y Particularmente si sube la exacto, temperatura. y por lo como tanto está aquí hay una subiendo. contradicción entre lo que el presidente le gustaría, de la lista única, de cierta o buen ánimo entre todo su mundo, y lo que tiene que pasar en esta primaria, que tiene que haber más tensión y más fragmentación en las posiciones. Y para eso tiene que atacar al Partido Comunista. O a Gonzalo Winter. O a Gonzalo Winter. O a Gonzalo Winter. O incluso plantearse, Carolina Toá podría plantearse que ella vino a ayudar al gobierno para salvar un gobierno que estaba mal ordenado, además, y que ella se inmoló por el país, pero tiene que decir algo, tiene que plantear algo, porque seguir actuando como ministra del Interior deja que el hemisferio izquierdo le sobrevenga y le deja el regalo del hemisferio Fíjate derecho a Janet Jara, que es mucho más emotiva. En una línea ayer, Toá esboza una crítica al PC, dice, miren, yo hice 12, 15, promovieron 67, que algunas personas de nuestro sector ni siquiera apoyaron. Sí. Esos fueron los diputados comunistas. Exacto. Sí, po. Entonces, Claro. si quiere ser ruda, decir que algunos diputados del Partido Comunista, partido de usted, Janet Jara, no aprobaron. Chuta, de ahí te cambia la Cambia el discurso, claro, es otra temperatura. La Bueno, gente quiere vamos a escuchar ver estos cómo debates sigue. que sean debates. Claro. Vamos a ver cómo sigue. Cristian Valdivieso, Pablo Escobar Chavarría, Quique Mujica. Estamos haciendo página 13. Voces diversas conversan y debaten en la multiplataforma de Tele13 Radio y tele13radio.cl. Escuchas Página 13 con Iván Valenzuela y Quique Mujica. Con nuestros auspiciadores también hacemos mesa central, página 13, perdón, mucho antes de que se inventara la radio. Los pueblos originarios ya usaban IA, inteligencia artesanal. Hoy esa herencia sigue viva en Primeros Pueblos. Visítanos en Casa Costanera, Mall Plaza Trébol, en Temuco o en primerospueblos.cl, una iniciativa de CMPC. El tema del día es que comenzó el Cyber One Day. Aprovecha y equípate para recibir las mejores ofertas con hasta 24 cuotas sin interés y con despacho gratis. Estas y más ofertas en WOM.cl. WOM, nadie te da más. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión. Con Prudential AGF, conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. No te pierdas el Cyber Day de GAC Motor desde el 28 de mayo hasta hoy, 4 de junio. Conoce el GS8, el SUV con 3 corridas de asientos en versión 4x2 o 4x4. Cuota mensual desde 243.990, más en gacmotor.cl. Grupo CAP, símbolo del desarrollo minero industrial chileno, impulsa el futuro con empresas diversas unidas por un propósito común: liderar en materiales y soluciones críticas para la descarbonización. Desde Chile siguen construyendo un mañana sostenible. Conoce más en cap.cl. En este Cyber Santander Latam Pass del 2 al 4 de junio canjea tus millas con descuento a diferentes destinos: Miami, Londres y más en banco.santander.cl/revuelo. Último día Softland Days, una gran oportunidad para que tengas el mejor software de gestión. Incorpora Softland con un espectacular 30% de descuento. Visítanos en softland.cl. Pausa. Volvemos con Cristian Valdivieso, con Quique Mujica, con Pablo Escobar Chavarría. Hacemos página 13.